Estamos grabando, ahora sí. Bien. Bueno, quiero entonces comenzar esta primera sesión eh, diciendo cierto, que la Biblia claramente, cierto, es un libro que no ha caído del cielo, ¿no? Es decir, la Biblia no es un libro que cayó, ¿cierto? Que lo trajo un ángel del cielo, así tal cual la conocemos, ¿cierto? Con estas tapas, con estos mapas, ¿cierto? En un determinado papel, y que simplemente nosotros lo recibimos, ¿no? Es decir, la Biblia es un libro que se ha formado en un periodo de tiempo muy largo, ¿no? Un periodo de tiempo muy largo y que ese periodo de tiempo de formación de la Biblia hasta el momento actual en el que nosotros leemos la Biblia es un periodo de tiempo con una cierta complejidad cultural, histórica, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, ¿cierto? El Dios que nos habla en su palabra es un Dios que nos ha hablado antes que en un libro, en una historia, ¿no? En una historia de manifestaciones y que el libro, Biblia, da testimonio de esa historia, ¿no? De manifestaciones, pero a lo largo de un periodo de mucho tiempo donde los libros de la Biblia o los textos bíblicos se han ido formando también para dar testimonio del encuentro de Dios con su pueblo, con los seres humanos, ¿no? Entonces, el enfoque que yo voy a utilizar para explicar este tema es ir de la historia a la fe, ¿no? Voy a ir desde lo histórico a la fe, ¿no? Generalmente nosotros vamos a la Biblia y leemos inmediatamente desde la fe, ¿no? Y la Biblia, ¿no es cierto? Buscando en ella lo que Dios tiene que decirme. Pero para poder responder la pregunta, ¿qué es lo que Dios me quiere decir en su palabra? Es necesario ir a la historia, ¿no? Y entender qué está pasando en esa historia, qué está ocurriendo en esa historia, para entonces decir, bueno, esto es lo que Dios está queriendo decir, es lo que quiso decir en el pasado y es lo que nos quiere decir en el día de hoy, ¿no? Entonces, el enfoque será desde la historia a la fe, ¿ya? Bueno, primero partamos con algo muy básico. Llamamos a este libro de distintas maneras, ¿no? Lo llamamos Sagradas Escrituras, llamamos a este libro Palabra de Dios, pero generalmente la mayoría de las Biblias o de las versiones usan esa expresión, ¿cierto? La Santa Biblia, la Biblia, ¿no? Y la palabra Biblia, ¿cierto? Es importante tenerla en cuenta, ¿no? Es decir, porque la palabra Biblia es una palabrita griega, que es la palabra biblos, ¿cierto? Biblos, que quiere decir libros, ¿no? Libros, ¿no? Entonces es una expresión que está haciendo referencia a un conjunto de libros, ¿no? Es una palabra en plural, no un libro, sino que muchos libros, ¿no? 39 libros del Antiguo Testamento, ¿cierto? El Antiguo Testamento está conformado por 39 libros y llamamos libros, ¿cierto? A los títulos que ustedes encuentran en la Biblia, ¿cierto? Génesis es un libro, Éxodo es otro libro, Levítico es otro libro, Números, Deuteronomio y así sucesivamente. Cada uno de esos títulos tienen que ver con un libro, ¿no? En total, estamos hablando que el Antiguo Testamento está formado por 39 libros. Eso es cierto en nuestra versión de la Biblia, ¿no? En nuestra versión de la Biblia, porque hay versiones de la Biblia, como por ejemplo la que utilizan, cierto, nuestros hermanos en la Iglesia Católica, que hay algunos libros que no se encuentran en la nuestra, ¿no? Y que en la Biblia católica se llaman deuterocanónicos, es decir, del segundo canon, ¿no? Y eso tiene una historia de por qué existen esos libros y por qué no están en la Biblia protestante o evangélica, ¿no? Tiene que ver un poco con de dónde se basa, ¿cierto? Cada una de las traducciones que nosotros tenemos, porque nosotros leemos la Biblia en una traducción, en este caso una traducción al español, al castellano, pero la Biblia, ¿cierto? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿cierto? El texto es en hebreo, algunas partes en arameo,
y el Nuevo Testamento en griego, ¿no? Entonces, esos son los idiomas originales, que ya nos dice, ¿cierto?, que la Biblia fue escrita en una cultura distinta a la nuestra. Entonces, lo que leemos nosotros es una traducción, ¿no? Una traducción de los idiomas originales en los que la Biblia fue escrito, hebreo en el Antiguo Testamento y griego para el Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia, la versión que nosotros usamos, tiene 39 libros para el Antiguo y 27 para el Nuevo Testamento, ¿no? Y reitero, los libros son los grandes títulos, ¿cierto?, que encontramos en la Biblia. En el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Primera de Corintios, todo eso constituyen entonces un libro, libros que componen el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, entonces, Biblia tiene que ver con libros, ¿no? Libros. Algunos han dicho entonces que la Biblia, más que la palabra de Dios, hay un micrófono abierto por si acaso, ¿no? Para que tengan precaución, porque escucho algún sonido ahí. Entonces, más que la palabra de Dios, habría que pensar la Biblia como las palabras de Dios, ¿no? Porque en la medida que son varios libros, encontramos distintas formas de expresar la palabra de Dios, ¿no? Hay una cierta pluralidad, una cierta forma diversa de comunicarse o forma diversa de comprender, ¿cierto?, la palabra de Dios. Bueno, también otra expresión importante que nosotros encontramos en la Biblia es la palabra testamento, ¿cierto? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿cierto? Es decir, el Antiguo Testamento refiere, ¿cierto?, a algo como algo pasado y el Nuevo Testamento como la buena nueva, ¿no? La buena noticia. Bueno, entonces las dos grandes partes de la Biblia, ¿cierto?, son estas, ¿no? Una primera parte que representa 39 libros es el Antiguo Testamento y una segunda parte que representa 27 libros es el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué significa la palabra testamento, ¿no? Que es una palabra que a nosotros se nos lega desde el latín, pero que es una traducción del griego, pero hay que entender bien su sentido, porque para nosotros la palabra testamento en primera instancia es como un legado que alguien le deja a otra persona, ¿no es cierto? Voy a hacer mi testamento y deja un legado, una herencia. Pero originalmente la palabra testamento, ¿cierto? Si nosotros acudimos, ¿cierto?, al fondo originario, ¿cierto?, del uso de esta expresión, tiene que ver con pacto, con alianza, ¿no? No necesariamente con herencia, ¿no? Aunque podríamos también pensar que lo que tenemos aquí es una herencia, un legado que se nos dejó, pero la palabra testamento más bien quiere decir alianza, pacto. Es decir, el antiguo pacto o la antigua alianza de Dios con el pueblo de Israel, ¿cierto? Y el nuevo pacto, la nueva alianza de Dios con el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, que en este caso es la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, más bien quiere decir eso, ¿cierto? Alianza, ¿cierto? Una relación que Dios ofrece, ¿cierto?, a su pueblo. Y de eso daría testimonio el antiguo pacto, la antigua alianza, el antiguo berit, esa es la palabra para pacto, ¿cierto?, en hebreo, y el nuevo pacto, la nueva alianza, es el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, la Biblia en conjunto representa aproximadamente 1500 años de historia, no de una historia continua, aunque nosotros podemos leer la Biblia y distinguir algo así como una historia continua, ¿cierto? Ustedes dicen, claro, sí, uno lee el Génesis y es como el comienzo de todas las cosas y después lee el Apocalipsis y es como el fin de todas las cosas. Pero ese es una representación, ¿cierto? Es una representación, ¿cierto?, de una línea de tiempo de carácter religiosa, ¿no?, de carácter teológica, ¿no? Ahora, estos 1500 años aproximadamente, que representa, ¿cierto?, la totalidad de los libros de la Biblia, son distintos momentos históricos, ¿no? No es un libro que nos cuente la historia de la humanidad con todos sus detalles o que nos cuente la historia con todos sus detalles, sino que lo que hace, ¿cierto?, los libros de la Biblia es mostrarnos ciertos momentos de esa historia, ¿no? Ciertos momentos. Por lo tanto, no hay un,
una línea histórica pormenorizada, donde aparece todas las cosas claramente encadenadas como causa y efecto, ¿cierto? Esto sucedió y después sucedió este otro, sino que los libros surgen en distintos contextos históricos, ¿cierto? Y la línea de tiempo y la suma de todos esos momentos históricos más o menos arrojan un periodo de tiempo de 1500 años de historia. Piensen ustedes que son 1500 años de historia, es mucho tiempo, ¿no? Y la Biblia y los distintos libros que fueron surgiendo a lo largo de esa historia, entonces, dan cuenta de esos momentos, esas circunstancias históricas y que hay que comprenderlas, ¿cierto? En qué consistieron, qué es lo que pasaba para saber lo que, por ejemplo, uno de los libros quiere decir, ¿no? ¿Qué quiere decir el Éxodo, Números, por ejemplo, Primera de Reyes, ¿cierto? En qué circunstancias fue escrito, etcétera. Bueno, 1500 años de historia representan entonces ese conjunto de libros desde el Génesis, ¿cierto?, hasta el libro de Apocalipsis. Bueno, a este conjunto entonces de libros, ¿cierto? 39 más 27 libros, ese conjunto de libros, Antiguo y Nuevo Testamento, que nosotros tenemos en nuestra Biblia, le llamamos canon, ¿no? Canon, ¿cierto? La palabra canon significa regla o medida, ¿no? Es una palabra que se inventó, ¿cierto? Más o menos en el siglo IV, siglo III y siglo IV, para referirse, ¿cierto?, al conjunto de libros de las Sagradas Escrituras, ¿no? Es una palabra que quiere decir catálogo de libros, ¿cierto? Catálogo, es decir, el listado de libros que componen la Biblia, estos 39 para el Antiguo y 27 para el Nuevo, y que son considerados normativos, es decir, son los libros que van a regir la vida y la práctica de la fe de las comunidades cristianas. En este caso, para los judíos, su canon, ¿cierto?, es el Antiguo Testamento. Para los judíos, ¿cierto?, no cristianos, ¿cierto?, su canon es el Antiguo Testamento, ¿no? Ese regla, medida para la práctica de la fe judía, ¿no? El Nuevo Testamento es el libro, el conjunto de libros, ¿cierto?, normativos para la fe cristiana, ¿no? Esos 27 libros normativos para la fe cristiana. Pero en totalidad, ¿cierto? Antiguo y Nuevo Testamento es entonces el catálogo de libros considerados normativos para la práctica y la vida de fe. Ahora, ¿por qué catálogo de libros? Porque se escribieron muchos otros textos que nosotros hoy día no tenemos en la Biblia, incluso que son paralelos a los libros que existen en la Biblia, pero que no fueron considerados textos normativos para la fe, por distintas razones, razones doctrinales, la importancia del libro para las comunidades originarias, algunos hablaban, ¿cierto?, si era un libro realmente inspirado por Dios o por el Espíritu Santo. Existieron muchas discusiones y debates, ¿cierto?, para establecer cuáles eran los libros que iban a ser considerados normativos para la fe y que iban a entrar en ese listado, en ese canon, para que entonces rigieran, orientaran la fe de los creyentes. Hubo un momento en que el canon del Antiguo Testamento, ¿cierto?, se cerró desde su formación original hasta que se introduce el último libro, se cierra el canon. En el caso del canon antiguo testamentario, se cerró en el año 90 aproximadamente en un concilio judío del siglo I, ¿cierto? Después de Cristo, se cierra el canon judío, ¿no?, en un concilio de las comunidades judías. El Nuevo Testamento, se va a cerrar el canon del Nuevo Testamento en el siglo IV, ¿no? Se va a establecer más o menos, se va a establecer el canon de libros del Antiguo Testamento. Y ahí no tenemos diferencias entre la Biblia que utilizamos en el mundo evangélico protestante y la Biblia que se utiliza en el mundo cristiano católico, ¿no? No hay diferencias respecto de la cantidad de libros que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, también esta historia, ¿cierto?, de cuándo se cierra el canon, el catálogo de libros considerados normativos, también es compleja, ¿no? Es decir, en el siglo IV se pretendió establecer el canon del Nuevo Testamento, pero no quedó bien resuelto todavía, y todavía había gente, ¿cierto?, que debatía si algunos libros
del canon del Nuevo Testamento debieran estar o no debieran estar. Incluso hasta la época de Lutero todavía había discusiones si algunos de libros del Antiguo Testamento debían estar, algunos libros del Nuevo Testamento debían estar, etcétera, ¿no? Con el tiempo, por supuesto, con el tiempo se fue instalando una tradición en torno a esto y bueno, se cerró en 27 el Nuevo Testamento y 39 en la Biblia protestante, en el canon protestante, 39 para el Antiguo Testamento, ¿no? Pero se habla de canon, ¿no? El canon de la Biblia, ¿cierto? El listado de libros considerados normativos para la fe. Ahora, los libros en su conjunto son una representación teológico-religiosa, ¿cierto? De la historia del pueblo, de la historia del pueblo de Dios, ¿no? Eso es importante, es decir, si uno quisiera decir, bueno, dígame cuál es el protagonista, ¿no? El protagonista central del Antiguo Testamento. Y la clave ahí es entender que el protagonista central de la clave del Antiguo, digamos, del Antiguo Testamento es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la relación de Dios con su pueblo. En el Nuevo Testamento, el protagonista, ¿cierto?, central es la iglesia, la comunidad cristiana, ¿cierto? Y por supuesto Jesucristo que inaugura ese nuevo pueblo de Dios que se llama la iglesia, ¿no? La comunidad cristiana. Entonces son protagonistas comunitarios, ¿no? Es decir, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el nuevo pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, que es la iglesia o las iglesias cristianas, ¿no? Del Nuevo Testamento. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, eso es importante. Ahora, la Biblia, ¿cierto?, registra lo que los autores o redactores del Antiguo Testamento consideraron más valioso. No registra todos los acontecimientos, sino que registraron los acontecimientos más significativos para la fe del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento también, ¿cierto? Se registra lo más significativo para las comunidades cristianas del primer siglo, que eran varias comunidades cristianas que iban, ¿cierto? Empiezan a escribir y a registrar el testimonio de la fe en Cristo y, por supuesto, va registrándose lo más significativo, ¿no? Lo más valioso. Prueba de eso, ¿cierto?, es que los evangelios nos ofrecen distintas perspectivas de Cristo y es porque las comunidades están leyendo su fe a la luz de Jesucristo en distintas circunstancias y en distintos momentos, ¿no? Bueno, entonces eso es otro dato importante. La formación del canon, ¿cierto?, fue un proceso largo y complejo. Hay dos grandes versiones de ese catálogo de libros. Uno es el canon palestinense, que es la Biblia hebrea, ¿cierto? Los judíos establecieron un canon definitivo de sus libros que se llama el canon hebreo o canon palestinense en el concilio de Yamnia, ¿cierto? Y en ese canon no existen, ¿cierto?, los deuterocanónicos, no están los deuterocanónicos presentes. La Biblia protestante sigue esa versión del canon, ¿no? La versión del canon palestinense. Pero existió otro canon que es la traducción de la Biblia hebrea al griego, ¿no? Y eso se llamó el canon alejandrino, ¿no? Esa Biblia, que es la traducción al griego, es la Biblia que utilizan las comunidades cristianas del primer siglo en el Nuevo Testamento, que leyó Pablo, y leen la Biblia en griego, aunque Pablo también sabía hebreo, pero es la Biblia que leen los autores del Nuevo Testamento en griego. Esa Biblia sí tiene los deuterocanónicos, ¿no? Es decir, cuando mandan a hacer esa traducción, estaban estos conjuntos de libros llamados libros deuterocanónicos, Eclesiásticos, Sabiduría, Tobías, entre otros libros, y se dejan en ese canon, en esa traducción griega, y ese es el famoso canon alejandrino. Es el canon que sigue la Biblia católica, ¿no? Es decir, por eso que se encuentran ahí los deuterocanónicos también. Bueno, y otra cosa importante es que la Biblia es un libro que tiene unidad, por supuesto. Podemos distinguir un tema general, ¿cierto?, que recorre toda la Biblia, pero no hay que olvidarse que también hay pluralidad. Es decir, la Biblia es un libro, pero no hay que olvidarse que es biblos, es libros, ¿no? Y eso significa que hay una pluralidad de lecturas, de enfoques, de contextos, de maneras de comprender a Dios en en un cierto momento histórico, maneras de aproximarse a la fe. Es un libro que tiene pluralidad. No hay solo unidad, ¿no? Nosotros sabemos, cuando leemos la Biblia, la leemos como el libro que
en el Antiguo Testamento anuncia a Jesucristo y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la venida de Jesucristo, etc. Así lo leemos, ¿cierto? Es decir, promesa, cumplimiento, como esa categoría que nos permite explicar toda la Biblia. Esa forma de leer la Biblia es una forma válida, pero no hay que olvidar que la Biblia tiene mucha riqueza de fondo, mucha pluralidad, mucha diversidad también. Hay una unidad, pero también hay mucha pluralidad de enfoques. Reitero, el ejemplo que quiero usar para un poco ustedes entiendan esto. Marcos nos presenta una manera de ver a Jesús. Lucas nos presenta otra manera de ver a Jesús. Y ahí tenemos el Jesús lucano, el Jesús de Marco, el Jesús de Mateo, el Jesús de Juan, el Jesús de Pablo, ¿cierto? El Cristo de Pablo. Es decir, formas de ver a Jesús distintas. Ambos hablan de Jesús como el Cristo, pero todos nos ofrecen una perspectiva distinta de Jesús. Entonces, eso nos dice que hay pluralidad. Es como un mosaico donde hay una imagen, ¿cierto? Que cada piedrecita nos ayuda, cada piedrecita arma una imagen, pero no hay que olvidarse, no hay que solamente ver la totalidad, sino que hay que darse cuenta de los matices, porque los matices son los que finalmente nos permiten ver la riqueza de la unidad, ¿no? Los matices nos permiten observar cómo se enriquece esa unidad con una diversidad de enfoques que están presentes también en ella. No es homogéneo, ¿no? Si fuera homogéneo, no veríamos nada. Como esa unidad tiene diversidad, vemos matices, ¿cierto? Vemos colores, vemos declives, vemos desniveles, vemos fondo, vemos forma, etc. Entonces, la Biblia es un libro que tiene unidad, pero también tiene mucha pluralidad. Y el canon bíblico da testimonio de eso. 39 libros para el Antiguo, 27 para el Nuevo Testamento. Bueno, quiero entonces referirme ahora al canon del Antiguo Testamento y simplemente mostrarles cómo se organiza, ¿cierto?, el Antiguo Testamento, cómo se organizan esa colección de 39 libros. Aquí, por supuesto, hay cosas que muchos de ustedes ya saben, ¿no? Bueno, el Antiguo Testamento se organiza en grandes partes, ¿no? En grandes secciones, ¿no? Una primera gran sección con la que se abre el Antiguo Testamento es conocida como Pentateuco. Para nosotros los cristianos es conocida como Pentateuco. Para los judíos, esta primera parte, los judíos, me refiero a los judíos no cristianos, no al judaísmo, ¿cierto? Incluso para los judíos actuales, esa primera sección se llama Torá, ¿no? Sefer HaTorá le dicen los judíos a esa primera sección, ¿cierto? El libro de la ley o el libro de la Torá. Y esta sección, compuesta de 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, ahí lo escribí mal, Levítico, Números y Deuteronomio, son la sección más importante para la fe judía, ¿no? Para la fe judía, no cristiana, esta sección es la más importante, ¿no? Incluso para los judíos dicen, lo que hacen los profetas es actualizar la Torá, lo que hacen el resto de la Biblia, ¿cierto? Los profetas y todos los otros escritos, es una forma de actualizar el significado de estos primeros 5 libros de la Biblia. Es decir, para los judíos, el Pentateuco, la Torá, es lo más importante. Para los cristianos, esta primera sección le llamamos Pentateuco. Pentateuco significa los 5 libros o los 5 rollos, ¿no? Literalmente. Y reitero, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego viene una segunda gran sección que, por supuesto, ha recibido el nombre de libros históricos, ¿no? Porque, de algún modo, lo que ocurre en esta colección de libros es que se narra la historia de Israel desde su entrada a la tierra prometida, la conquista y, ¿cierto?, la configuración del pueblo de Israel como nación, ¿no? Entonces, los libros históricos van de Josué al libro de Esther, ¿no? Es decir, en esa secuencia, Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2, Esdras, Nehemías y Esther, ¿no? Son el conjunto de libros llamados libros históricos. Luego vienen los libros poéticos, llamados así por su carácter literario, de poesía, ¿cierto? Y es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Luego
Otra sección importante es la sección de libros proféticos, ¿no? Los profetas, que eran los mensajeros, ¿cierto?, de Dios, ¿no? Mensajeros para el pueblo. Y aquí esta colección de libros se llama Profetas Mayores y Profetas Menores. La diferencia está en simplemente la extensión del libro. Se llama Profetas Mayores porque el libro es más largo, ¿no? Esa es simplemente la explicación. Se llama Profetas Menores porque los libros son más cortitos, ¿no? Y cada uno de estos profetas, por supuesto, cumplió un rol importante en la historia del pueblo de Israel en distintos momentos históricos que vamos a ver. En el caso de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que hay que leerlo de la mano con Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, ¿no? Es decir, cada uno de estos son personas, ¿cierto?, a las cuales Dios llamó para desempeñar un rol profético, un mensaje que debían transmitir al pueblo de Israel en una cierta coyuntura histórica por la cual el pueblo estaba pasando. Bueno, quiero mostrarles este mapita para que nos ubiquemos. Y reitero que hay un micrófono abierto donde ladra un perrito atrás. Así que para apagar el micrófono, por favor. A ver, déjenme ver si a lo mejor ayudar a alguien. Yo creo que aquí está. Ahí sí. Ya. Bueno, este mapa es importante, ¿no? Porque hoy día voy a hablar del Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces es importante porque este es el mundo en el que surge el pueblo de Israel, ¿no? Y el mundo en el que surge también el Antiguo Testamento, ¿no? Aquí en esta sección donde dice Canaán, ¿cierto? Es la tierra, la llamada tierra, ¿cierto?, de Palestina, ¿no? La tierra de Israel, ¿no? Aquí está Egipto, recordemos, ¿cierto?, la importancia de Egipto, donde estuvo el pueblo de Israel esclavizado. Aquí está el famoso mar, ¿cierto?, donde pasan para ir a la tierra que se les había prometido después de que Dios los libera. Aquí está el Sinaí, ¿cierto?, o también llamado Horeb, etcétera, ¿no? Entonces, este es el territorio que habitará Israel, ¿no? Jerusalén. Pero, reitero, aquí está Egipto, miren ustedes, acá está Mesopotamia, acá está Babilonia, aquí están los asirios, ¿no? Aquí está Siria. ¿Por qué les menciono estos nombres, no? Egipto, Mesopotamia, Asiria, Babilonia, porque el pueblo de Israel va a vivir, cuando habite su territorio, lo va a hacer siempre bajo distintos imperios, ¿no? Esta es una época donde el dominio del territorio está realizado por grandes imperios. En un momento, el imperio predominante va a ser Egipto, en otro momento, cuando decaiga Egipto, va a ser Asiria, y todos ellos van a dominar este territorio, ¿no? En otro momento va a ser Mesopotamia. De hecho, en los orígenes de la Biblia, Egipto y Mesopotamia eran los grandes imperios. En otro momento va a ser Babilonia, ¿no? Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, los profetas y se da cuenta que los profetas hablan de un exilio, ¿no? Se va a dar cuenta que en ese momento lo que estaba ocurriendo es que Babilonia había invadido, ¿cierto?, Canaán, ¿cierto? Y había sacado a todos sus habitantes, se los había llevado para Babilonia y era la época del destierro. Y eso es porque siempre esta zona estuvo bajo el dominio de grandes imperios, ¿no? Imperios como el egipcio, el mesopotámico, el asirio, el babilonia, y el último gran imperio, ¿cierto?, va a ser el imperio medo-persa. Y ahí termina el Antiguo Testamento, pero después va a venir otro gran imperio, que es el imperio de Alejandro Magno, va a venir los griegos y después viene el imperio romano. Y ahí ya estamos en la época del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces esto es importante, porque si queremos nosotros leer la Biblia con sentido y saber lo que ella dice, tenemos que saber las circunstancias, ¿cierto?, que están, por las cuales está pasando el pueblo de Israel, y entonces entender, el profeta dice esto por esto, o el libro de Reyes dice esto por esto es lo que está ocurriendo. Entonces este mapita es importante. No se olviden, la tierra
que va a habitar Israel. Israel va a emerger desde esta zona, ¿cierto? Primero como un grupito de familias pequeñas, de clanes familiares, y luego va a entrar a Egipto, y en Egipto se va a hacer un pueblo más grande. Luego, ¿cierto? Que deje en Egipto, bueno, va a habitar esta zona, ¿no? Y aquí va a permanecer por mucho tiempo. Aquí se va a construir la historia de Israel, en esta zona que en esa época se llamaba Canaán, ¿no? Canaán, ¿ya? Y después va a seguir el nombre de Palestina, ¿no? Pero se llama Canaán en esta época, ¿ya? Y va a habitar, ¿cierto? Con todas sus tribus, toda esta zona, ¿no? Hasta acá, hasta la entrada de Siria, ¿no? Por aquí, ¿ya? Bueno, quiero mostrarles otro mapita importante, que es este, ¿no? El de las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Cuando ellos ya entren a la tierra salgan de Egipto, sean liberados de Egipto y vayan a la tierra que se les ha prometido después de cruzar, es cierto, estar ese tiempo largo en el desierto, llegan allá, conquistan la tierra y son simplemente una organización de clanes y de tribus y se reparten la tierra, ¿no? Así, por ejemplo, aquí está Judá, recordemos que las tribus de Israel estaban conformadas por cabezas de familia, ¿cierto? Eran familias, clanes, y había un patriarca, ¿cierto? Un cabeza de familia que le daba el nombre al clan, ¿no? Bueno, esos cabezas de familia se van a repartir la tierra, por ejemplo, aquí Simeón, Judá, aquí está la tribu de Benjamín, de Efraín, de Manasés, de Isaacar, de Zabulón, de Neftalí, de Manasés, Gad, Rubén, ¿no? Se reparten esta tierra, ¿no? Entonces este es un periodo muy importante porque ustedes van a darse cuenta que los libros de Primera, Segunda de Reyes, el libro de Jueces, Josué, Jueces, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, están escritos en este contexto en que Israel era una confederación de clanes. Todavía no es una nación unificada, ¿no? Es una confederación de clanes donde cada clan tiene un cabeza de familia que los gobierna. Luego se van a organizar en dos grandes territorios, ¿cierto? Y que va a ser este de acá, el del norte y el del sur, ¿no? El del sur va a tener simplemente dos tribus, Benjamín y Judá, van a ser las dos tribus del reino del sur, y todas las demás van a ser del reino del norte. Y al reino del norte se le va a llamar el reino de Israel y al reino del sur reino de Judá, ¿no? ¿Ya? Entonces, este dato es importante. Bueno, quiero contarles brevemente entonces el recorrido que hacen los libros que van del Génesis, ¿cierto?, hasta el último libro del Antiguo Testamento, ¿no? Y para que ustedes entonces tengan una comprensión panorámica, ¿no? Por supuesto, aquí yo estoy haciendo una explicación extremadamente panorámica, ¿no? Es decir, subiendo con el dron arriba y mostrándoles el panorama, ¿no? Bueno, entonces la historia, la línea histórica del pueblo de Israel se remonta a los comienzos, ¿sí? Al comienzo de lo llamada historia primitiva, donde nosotros vamos a encontrar los capítulos 1 al 12 de Génesis, ¿no? Esa historia donde aparece la figura, el Dios creador, la figura de Adán, de Eva, el famoso tema, ¿cierto?, del pecado, de la caída, como va a decir teológicamente después, ¿cierto?, son expulsados, aparece la figura, ¿cierto?, de los hijos de Adán, ¿cierto?, a Caín y Abel, Noé, el diluvio, etc. Toda esta sección del 1 al 12 es una forma de contar la historia de los comienzos. No es solo los primeros dos capítulos de Génesis, sino que estos 12 capítulos es una especie de diagnóstico de los comienzos, ¿no? Lo que ocurrió en los comienzos. Pero luego viene la historia de los patriarcas, ¿no? Hay una inflexión, un cambio en la historia, en el libro de Génesis, y ese cambio se da por el surgimiento de los patriarcas. ¿Qué son los patriarcas? Son figuras que van a encabezar familias, ¿no? Clanes familiares, ¿no? Como acabo de decir. Y en estos patriarcas, Israel sitúa sus orígenes como nación, ¿no? Piensen ustedes, la importancia que tiene Abraham en la historia, en la memoria histórica de Israel, ¿no? Es decir, sitúa en la figura de Abraham
que sería en este caso, ¿cierto?, la primera figura patriarcal que aparece en el capítulo 12 de Génesis, de donde se va a comenzar a formar poco a poco el Israel bíblico, ¿no? Entonces, desde el capítulo 12 al capítulo 50 aparece esta historia de los orígenes del pueblo de Israel asociada a los patriarcas, ¿cierto? Los primeros tres, Abraham, Isaac y Jacob, que son los padres de la fe, le va a llamar el pueblo de Israel. Entonces, siempre habrá en esta época también un recuerdo de que antes de llegar a ser el pueblo de Dios, ellos, sus orígenes estaban, ¿cierto?, en antepasados que venían de Mesopotamia y de Canaán, ¿no? Entonces, los patriarcas son simplemente líderes de grupos de pueblos seminómadas, ¿no? Seminómadas. Y finalmente, esta sección, ¿cierto? La sección de los patriarcas en la Biblia va a terminar, ¿cierto? Con la historia de José, ¿cierto? La llegada hasta el relato de José, que ustedes conocen muy bien porque se han hecho películas también de José, ¿cierto? Que es el personaje que conecta, ¿cierto?, al pueblo de Israel con la entrada en Egipto, ¿no? José, recuerden, que es vendido por sus hermanos precisamente como esclavo y llega a Egipto, ocupa un gran cargo, se hace famoso y se entera de su familia que está pasando hambre, los lleva a Egipto y ahí comienza el pueblo de Israel a vivir por mucho tiempo. Pero también en ese contexto, ¿cierto?, de la llegada de la familia de José a Egipto, comienza también la historia de la opresión, ¿no? La opresión del pueblo que se había hecho grande, que había crecido mucho en Egipto, porque según el libro de Éxodo había surgido un nuevo faraón, ¿no? Un nuevo faraón. Eso tiene una explicación histórica, ¿cierto? De por qué entra la familia de José a Egipto y es bien recibida, con privilegios, bien atendida, y qué cambio se da político que genera la opresión del pueblo de Israel en Egipto, son tratados como esclavos, y entonces surge la figura de Moisés como el liberador, ¿no? Y aquí ya estamos en la época del Éxodo, ¿no? En la época del Éxodo. Ahí están las fechas, ¿cierto? Más o menos, estas son todas fechas aproximadas, no son fechas exactas, son las fechas que los investigadores establecen como fechas probables de los acontecimientos. Surge la figura entonces de Moisés y estamos ya en el libro de Éxodo. De hecho, la palabra Éxodo significa salida, ¿no? Salida, liberación. Y la figura de Moisés se vuelve muy importante, tan importante que los judíos van a asociar, ¿cierto?, los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis, ¿cierto?, a Deuteronomio, como escritos por Moisés, ¿no? Moisés es el liberador del pueblo, pero también es aquel que recibe la alianza en el Sinaí, ¿no? La alianza en el Sinaí. Comienza entonces, termina esta historia con la conquista de la tierra, y aquí ya estamos en el libro de Josué. Luego que muere Moisés, Josué se convierte en el líder natural, ¿cierto? Entran a la tierra prometida, la conquistan, guiados por Josué. Moisés no entra a la tierra prometida y comienza un nuevo periodo, ¿no? Un nuevo periodo. Y es el llamado periodo de los jueces, ¿no? En esta época, ¿cierto? El pueblo se comienza ya estando en la tierra, conquistando la tierra, repartiéndose, ¿cierto? Poco a poco la tierra, según el avance y la conquista del territorio, se fueron organizando progresivamente, muy lentamente, de a poco, con una serie de conflictos también, y llegan a organizarse en una confederación de clanes, ¿no? De clanes que se reparten el territorio. Los jueces, que lo podemos leer entonces también en el libro con ese mismo nombre, el libro de los jueces, eran simplemente caudillos y líderes militares que salvaban al pueblo en ciertas circunstancias de amenaza bélica de los pueblos que por supuesto vivían ahí, porque cuando Israel entra a dominar la tierra, habían otros pueblos viviendo ahí, ¿no? Los filisteos, los edomitas, ¿cierto?, etcétera, ya vivían ahí. Entonces Israel entra, quiere conquistar el territorio y se generan los conflictos con esos pueblos que amenazan a los distintos clanes, ¿no? Y se levantan figuras, líderes militares, caudillos, que ayudan al pueblo, ¿cierto?, a salvar la situación
y que también incentivan al pueblo, ¿cierto?, a perseverar en la confianza, en la vivencia de la ley, etcétera, y ayudan al pueblo a salvar estas circunstancias, ¿no? El periodo de los jueces es un periodo caracterizado por la falta de unidad y también por la falta de organización política, ¿no? Entonces los clanes se unen, pero se unen simplemente para enfrentar al adversario. Una vez que se supera la amenaza militar, vuelven cada uno a sus territorios. Lo que ocurre en esta época es que Israel va asimilando cierta forma de vida de los pueblos con los que tiene que convivir en Canaán, especialmente va asumiendo ciertas prácticas religiosas sincréticas, y entonces aparecen los jueces, ¿cierto?, como aquellos que critican al pueblo porque en vez, ¿cierto?, de conquistar y mantener su fe, comienzan a asumir práctica de los pueblos cananeos que viven ahí, especialmente en lo religioso. El principal pueblo con el cual tiene conflictos en la época de los jueces es el pueblo filisteo. Los filisteos dominaban toda la costa, ¿no? Toda la costa, ¿no? Y entonces era un problema para Israel no poder acceder, ¿cierto?, al mar, y tenía que enfrentarse constantemente con los filisteos, que eran los que gobernaban y dominaban, ¿cierto?, toda esa zona de Canaán. Bueno, ¿qué pasa luego, después de la época de los jueces? Ya viene una etapa de mayor organización, que es la etapa monárquica, y aquí comienzan a aparecer figuras importantes como Saúl, David, Salomón. La monarquía, ¿cierto?, se convierte en un factor muy importante para producir la unidad de los clanes, para pasar de esta etapa de una confederación de clanes a un pueblo, ¿no? Y entonces los reyes surgen como esa alternativa de unificar, ¿cierto?, al pueblo y a los clanes, especialmente por razones militares y también por razones económicas. O sea, vas descubriendo que es la unidad los que los puedes hacer fuertes en vez de estar como clanes divididos y enfrentar especialmente al pueblo más fuerte que había en Canaán en ese tiempo, que eran los filisteos, ¿no? O sea, lo único que puede ayudarles a dominar definitivamente el territorio es la monarquía. Y comienza esta tentación de establecer un rey, ¿no? Es decir, ya no tener ciertos distintos grupos distribuidos por todo el territorio, sino que unificar, ¿cierto?, la autoridad política e incluso religiosa en la figura de un rey. E imitan, ¿cierto?, los reinados del entorno, los reinados cananeos del entorno para producir esa organización. Recuerden que Samuel, de hecho, les advierte al pueblo de que hacer esto, pedir un rey, ¿cierto?, para organizarse va a traer tremendo perjuicio para el pueblo, porque tener un rey significa tener un palacio, tener un ejército, tener concubinato, es decir, empiezan concubinas, ¿cierto?, un harem, empiezan a imitar la forma monárquica de los pueblos cananeos. Y eso lo ven Samuel y lo verán también los profetas. Los profetas van a ser eternos enemigos de la monarquía, porque la monarquía es como sustituir, ¿cierto?, la fe en Dios por la seguridad en una estructura política, ¿no? Entonces, la monarquía se va a convertir como un factor importante para intentar consolidar esa unidad que en ese momento no se tiene, ¿no? Bueno, esta fase tiene una figura muy importante, que es la figura de Samuel, los libros primera y segunda de Samuel, que es el último de los jueces, ¿no? Es el último de los jueces. Samuel es una figura bien interesante porque no solo es un juez, es un profeta, es considerado incluso un sacerdote. A él le piden ungir al nuevo rey, ¿cierto? Le piden a ungir al rey que van a establecer los clanes en esa época, que va a ser Saúl. Samuel lo hace a regañadientes, pero lo hace, ¿cierto? Porque lo consideran no solo una figura, un profeta, un juez, también lo consideran una figura religiosa, un sacerdote. Bueno, Saúl y David eh, van a ser entonces ungidos, ¿cierto?, consecutivamente como reyes por el propio Samuel. Después de la muerte, por supuesto, de Saúl va a surgir, ¿cierto? Saúl muere en la batalla de Gilboa.
a manos de los filisteos precisamente, y lo va a suceder David, la figura de David, ¿cierto? David va a ser una de las figuras monárquicas más famosas en la historia bíblica del Antiguo Testamento, a tal punto, ¿cierto?, que después se va a esperar un hijo de David que venga otra vez a liberar al pueblo de Israel y le devuelva su esplendor antiguo. Y esa frase la encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando, por ejemplo, a Jesús se le dice, he aquí el hijo de David, ¿no? Así como ven a Jesús como ese ancestro, ¿cierto?, de la figura de David que va a devolver al pueblo su gloria perdida, ¿no? Entonces lo sucede David, y David por supuesto va a enfrentar un gran desafío, que es la unificación de los clanes y de las tribus. A él lo ungen en primera instancia en el reino del sur, lo ungen la tribu de Judá y de Benjamín, pero David anhela que el reconocimiento, ¿cierto?, de su monarquía sea en todo el territorio, y logra precisamente que incluso las tribus del norte reconozcan su reinado, y se convierte, es el primer rey que unifica realmente todo el territorio. No lo logra Saúl, lo logra David. David logra que todos los clanes lo reconozcan como rey, y eso va a significar un periodo de gran prosperidad económica, un periodo de unidad política, un periodo de pujanza económica, de unidad religiosa también, incluso en el pueblo, es decir, una época, una primavera, una verdadera primavera para el pueblo de Israel, ¿no? Bueno, en esta época, como les decía anteriormente, si bien es cierto, Canaán y el pueblo de Israel había logrado el dominio sobre ese territorio, sin embargo, lo pudo hacer sin muchas dificultades, solamente los problemas internos en el territorio con los filisteos, porque venían en decadencia los grandes imperios de la época, que eran Egipto y Mesopotamia, ¿no? Es decir, eran imperios que ya venían decayendo. Bueno, en esta época del surgimiento de la monarquía, con David y con Saúl anteriormente también, surge el movimiento profético, ¿no? El movimiento profético. Es decir, profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, son las grandes profetas más conocidos, pero anteriormente, ¿cierto?, la propia figura de Elías como uno de los grandes profetas, Amós, Oseas, Habacuc, Ageo, es decir, todos esos profetas surgen en el periodo monárquico. Algunos en el reino del norte, van a ser profetas en el reino del norte, ¿cierto? Es decir, entregando un mensaje en nombre de Dios para los reinos del norte, otros en el reino del sur, es decir, van a surgir desde distintos contextos y en distintos lugares. Bueno, después de David surge la figura de Salomón, ¿cierto? Salomón, en la época de Salomón también se logra un gran apogeo, recibe el reino y la monarquía de David y logra darle aún mayor fuerza, al punto de que Salomón es el primer monarca que logra establecer incluso alianzas comerciales internacionales para beneficiar al pueblo de Israel. Es el rey que logra la construcción del templo de Jerusalén. David había logrado la conquista de Jerusalén y la establece como centro religioso y centro político, la ciudad de Jerusalén, ¿cierto?, que es un símbolo muy importante de la historia de Israel. Y Salomón, ¿cierto?, construye el templo de Jerusalén, eso lo podemos ver en Primera de Reyes, eh, que se va a convertir en el santuario nacional, ¿no? Y aquí entramos a otra fase, ¿ya?, con Salomón, que es la monarquía, pero ahora una crisis de la monarquía que se llama el reino dividido, ¿no? El reino dividido. Todos, ¿cierto? Siempre citamos a Salomón como una figura importante, un sabio, pero fíjense ustedes que si bien Salomón es una figura, un sabio, es una figura que incluso permitió, eh, probablemente impulsó, ¿cierto?, que Israel comenzara a coleccionar su memoria histórica del pasado, y es el primero que establece en el palacio una biblioteca en donde empieza a coleccionar y a recopilar la sabiduría de Israel, por ejemplo, los proverbios, y también se empieza a escribir la tradición de Israel, que estaba simplemente de manera oral, la empiezan a poner por escrito, es decir, un hombre que
permitió muchos avances políticos, económicos, religiosos y culturales. Sin embargo, es su ambición la que lo lleva a generar una crisis en el pueblo de Israel y a dividir el reino. Porque ese desarrollo económico solo se podía sostener con grandes impuestos, y los impuestos los tenían que pagar por supuesto, el pueblo de Israel. En esta época se trataba de una economía básicamente sustentada en la agricultura, y entonces finalmente eso llevó a una crisis, a una inconformidad con las políticas reales, a un abuso. Los profetas comenzaron a criticar fuertemente a Salomón y a su monarquía. Empieza otra vez a surgir rivalidad entre el reino del norte, ¿cierto? Y el reino del sur, y el reino se divide. Se divide entre dos nuevos reyes que surgen: Jeroboam como el rey del norte, y Roboam, el rey del sur, y se genera una ruptura, ¿no? El reino del sur se caracterizará por tener una mayor estabilidad que el reino del norte, pero se divide la nación, se divide. Y surgen otra vez nuevos profetas críticos de la monarquía, porque la monarquía, si bien es cierto, ha traído desarrollo económico, sin embargo ha significado también corrupción, corrupción de los reyes, corrupción de los sacerdotes, hasta incluso algunos que se denominan a sí mismos profetas, se han vuelto profetas para halagar al monarca más que para decirle sus errores. Es decir, surgen profetas que critican a la monarquía, ¿no? Entonces, eso nos permite también que cuando leemos los textos de los profetas menores, imaginar y pensar, ¿cierto?, que ellos están en estos conflictos, ¿no? En estos conflictos. Bueno, en el norte los profetas se van a oponer al sincretismo religioso, es decir, Israel comienza a incorporar de las otras religiones prácticas a su culto. De hecho, en el reino del norte, cuando entran en conflicto otra vez con el reino del sur, se disputan el centro religioso, ya no es Jerusalén, y establecen nuevos centros religiosos como Betel y Dan, e incluso Samaria. Entonces ahí se puede entender lo que pregunta la mujer, ¿cierto?, samaritana en el Evangelio, cuando dice: ¿dónde adorarán? Si aquí o en Jerusalén, ¿cierto? Es porque está este conflicto antiguo de los santuarios. ¿Cuáles son el santuario verdadero donde se debe adorar a Dios? Surge en esta época un nuevo imperio, que es el imperio asirio, ¿cierto?, que invade el reino del norte, lo destruye el reino del norte, y solo queda en pie el reino del sur, ¿no? Destruye la capital del reino del norte y solo queda en pie el reino del sur. Sin embargo, después de los asirios, surge otro imperio, y es el imperio babilónico, que ahora invade, no solamente domina el norte, sino que ahora invade el sur, se toma Jerusalén, saca a sus líderes políticos y religiosos, los lleva al exilio y pone en su lugar, ¿cierto?, a aquellos colaboradores del propio Israel que le son convenientes para sus fines políticos y para sus fines militares, ¿no? Se llevan a las clases más acomodadas, se llevan a la clase incluso más intelectual, ¿cierto? Los exilian y dejan simplemente a la clase más pobre viviendo en Jerusalén, y bueno, se genera el conflicto, ¿no? Es decir, Israel en esta época pierde completamente su independencia política, y también, por supuesto, pierde también su autonomía. Y surge el exilio, lo que les acabo de comentar. El exilio de Israel a Babilonia eh, es un exilio en el que nosotros podemos ver ahí representada la figura de Jeremías, ¿cierto?, la figura de Ezequiel, que son profetas que están en esta época, un poco representando el mensaje de Dios en estas circunstancias. En esta época el país de Canaán queda en ruinas, ¿cierto? Queda en ruinas, y entonces es en esta época, después de algunos años, donde los exiliados que están en Babilonia, después de que se dan cuenta que el exilio está durando demasiado, comienzan a escribir muchas de sus tradiciones. Es decir, es en la época del exilio cuando Israel comienza a coleccionar, ¿cierto?, y a poner por escrito lo que antes estaba como tradición oral, ¿no? Es decir, empiezan a escribir los relatos, a coleccionarlo, y es probable que en esta época se haya comenzado a formar
la Torá, por ejemplo, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? En esta época cuando están en el exilio. Bueno, después del exilio, ¿cierto? Babilónico, va a surgir un nuevo imperio que es el imperio medo-persa, y comienza el periodo de restauración, ¿no? El rey Ciro de Persia autoriza, ¿cierto?, que los exiliados, que más o menos llevan alrededor de 70, 80 años en el exilio, le permite al pueblo volver a Israel y restaurar el muro, la ciudad, el gobierno político. Es decir, es un imperio con gran tolerancia y aceptación de aquellos que están bajo su territorio, y les permite volver, ¿no? Les permite volver a Israel y reconstruir. Y ahí está la famosa figura de Esdras y de Nehemías, ¿no? La figura de Esdras y de Nehemías, que cuando leemos sus textos nos damos cuenta que son los que lideran este proceso de reconstrucción de Israel, ¿no? Especialmente la reedificación de los muros de Jerusalén, del templo, de la ciudad de Jerusalén, y los persas incluso ponen a su servicio su propio liderazgo para que ayuden a los judíos a reconstruir, les provee de materiales, de herramientas, de madera, de una serie de cosas para que puedan reconstruir Jerusalén. Y aquí aparece también otra figura importante, que es la figura de Esdras, que es este líder que participa en la reconstrucción, pero en la reconstrucción religiosa y espiritual del pueblo. De hecho, Esdras es aquel que incentiva al pueblo, ¿cierto?, a volver a la ley, a volverse un pueblo que practica y vive la ley, y es probable que también en esta época, entonces, Esdras sea uno de los impulsores en la formación, como decía, del Pentateuco. Y la figura de Nehemías, por supuesto. Y pasamos, ¿cierto?, a un último momento que nos va a conectar ya con el Nuevo Testamento, y es la época helenística, ¿no? Bueno, aquí surge una figura importante que va a desplazar, ¿cierto?, al imperio medo-persa, y es la figura de Alejandro Magno, ¿no?, que va a terminar con el dominio de los persas en el año 333, va a inaugurar una nueva época, ¿no? Que es el dominio de los griegos, ¿no?, de este territorio, el dominio de los griegos. Cuando muere, el dominio, ¿cierto?, helenístico se reparte entre sus colaboradores. Uno de ellos se llama el Imperio Ptolomeo y el otro se llama el Imperio Seleucida. Y en esta época, entonces, es donde se va a traducir la Biblia judía al griego, gracias a los judíos helenizados, los judíos que habían asumido, ¿cierto?, la influencia del el helenismo, ya no hablan el idioma hebreo, traducen la Biblia al griego, y va a surgir una versión de la Biblia que se va a llamar Septuaginta, que va a ser una versión de la Biblia muy importante para las comunidades cristianas del primer siglo. Por supuesto, en esta época helenística los judíos están divididos si deben abrazar la cultura griega o deben rechazarla, y van a surgir una serie de movimientos, ¿no? Una serie de movimientos que resisten la influencia de los griegos o que colaboran, ¿no? Por ejemplo, grandes movimientos de la época de Jesús que tienen un origen en este momento son los saduceos, los fariseos. Todos esos grupos surgen como una respuesta a la influencia de la cultura extranjera en el mundo judío, ¿no? Y algunos optan por la práctica estricta de la ley como un modo de resistencia para mantener la identidad, otros por la colaboración, ¿cierto?, incluso política, con el imperio dominante, en el caso, por ejemplo, de los saduceos, ¿no? Bueno, pero aquí hay un conjunto de libros que están en la Biblia católica, que son los deuterocanónicos, ¿cierto? Por ejemplo, el libro de Eclesiástico, el libro de Sabiduría, son muy importantes porque son libros que surgieron en esta época, en la época helenística. Y especialmente, ¿cierto?, los famosos libros Primera y Segunda de Macabeos, ¿no? Estos libros son importantes porque hacen la transición entre el último libro del Antiguo Testamento y los comienzos del Nuevo Testamento, y nos cuenta qué pasó en ese instante, ¿no? Y lo que ocurrió es que se levantó una familia que resistía a la influencia griega, que seguía luchando por la liberación,
del pueblo de Israel en Canaán, y era la familia de Matatías y sus hijos, ¿no? Que recibieron el nombre de los macabeos. Los macabeos por esta lucha acérrima, agresiva, ¿cierto? Liberadora del pueblo de Israel de la influencia de los griegos. Bueno, lograron liberarse y tener una cierta época de autonomía de los griegos bajo el liderazgo de uno de los hijos de Matatías, que era Hircano I. Inauguraron una época imperial, un pequeño imperio que duró poco tiempo, que se llamaba el Imperio de los Asmoneos, ¿no? Liderados por este hijo de Matatías, ¿no? Este judío que liberó al pueblo de Israel en la época de los griegos, ¿no? Bueno, eso se termina cuando viene Pompeyo, ¿no? El gran general romano que ahora reemplaza la influencia y el dominio de los griegos y comienza el Imperio Romano. Con el Imperio Romano ya nos encontramos en la época del Nuevo Testamento, ¿no? Pompeyo desplaza el poder de los griegos en el año 63 a.C., reorganizan Palestina o Canaán, ya Palestina en esa época, y Palestina se convierte en una provincia del Imperio Romano. Y ahí comienza el dominio de los romanos hasta el siglo V después de Cristo, y es el contexto del Nuevo Testamento que vamos a ver la próxima sesión, ¿no? El contexto del Nuevo Testamento es el contexto del dominio político del Imperio Romano y de la influencia cultural del mundo griego en todos los rincones del territorio conocido, ¿no? Bueno, quiero cerrar para darles la palabra a ustedes. He hablado harto, espero que hayan podido poner atención. Bueno, primero, algunos temas importantes que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿no? Que son como temas sumamente significativos en la narrativa del canon antiguo testamentario, ¿no? Desde Génesis, ¿cierto?, hasta Malaquías, ¿no? El último libro del Antiguo Testamento, ¿no? Y los temas son la elección, ¿no? En esta historia de Israel, ¿cierto?, aparece el tema de un pueblo que es elegido por Dios, un pueblo que es elegido con una tarea. De hecho, la asociación con la figura de Abraham como el padre, ¿cierto? El origen del pueblo de Israel está asociado a esta elección para hacer bendición a todas las naciones de la tierra. Entonces aparece el tema de la elección. Dios elige un pueblo, ¿no? La figura de Abraham, ¿cierto?, es los comienzos de esta idea de un Dios que elige un pueblo para una misión determinada. Pero también aparece el tema de la liberación, es decir, un Dios que libera, un Dios que salva, un Dios que asiste a su pueblo para redimirlo, para liberarlo. El Éxodo es el tema probablemente más relevante e importante para la fe del Antiguo Testamento, ¿no? El Dios en el que creemos es el Dios que nos liberó de la esclavitud, ¿no? Es un Dios liberador que escuchó nuestro ruego, escuchó nuestro dolor y nos liberó. Ese es otro tema. Dios libera. Otro tema importante en la narrativa del Antiguo Testamento es la alianza. Dios no solo nos elige, no solo nos ha elegido con un fin determinado, no solo nos libera, sino que también Dios hace un pacto con nosotros, una alianza, donde Él quiere ser el Dios nuestro Dios, y quiere que nosotros seamos su pueblo. Es decir, Dios escoge a un pueblo para hacerlo el lugar donde se expresa, ¿cierto?, su acción, donde se expresa, ¿cierto?, su acto liberador, ¿no? Ese pueblo es el resultado de un acto liberador, ¿sí? Fueron liberados de Egipto y Dios ahora ha hecho un pacto con ellos para hacer testimonio de un Dios que no solo libera a ese pueblo, sino que libera y puede liberar a todos los pueblos de la tierra, ¿no? La alianza es un tema muy importante que luego lo vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento. De hecho, cuando en el Nuevo Testamento se recuerda el memorial de la cena, se va a hablar, esta es la copa de la nueva alianza, ¿no? Es el nuevo pacto, la nueva relación. Y otro tema es la promesa, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento es un Dios que le hace promesas a su pueblo y lo incentiva a caminar con él en el cumplimiento de la promesa. Si la promesa moviliza al pueblo hacia aquello
que Dios le ha prometido, ¿no? Por ejemplo, le ha prometido una tierra, pero el pueblo tiene que caminar motivado por esa promesa de la tierra y dirigirse a ella. Es decir, la promesa los moviliza. No se recibe pasivamente, sino que se participa de ello yendo hacia su cumplimiento. Es decir, la promesa que Dios hace es una promesa que nos activa y nos pone en función de aquello que Dios ha prometido. Y por supuesto la esperanza, ¿no? La esperanza es el gran tema, ¿no? El pueblo de Israel logra sobrevivir, logra avanzar, logra leer todas sus circunstancias adversas y sus dificultades a la luz no solo de la elección, no solo de la liberación, no solamente de la alianza o el pacto, no solamente porque Dios se lo ha prometido, sino porque desarrolla una actitud de esperanza, ¿no? En medio de todas esas circunstancias, el incentivo es a tener esperanza. Es decir, el mensaje del Antiguo Testamento es a poner atención y depositar la confianza en esa esperanza que se tiene en Dios, ¿no? Eso que he dicho es muy importante, pero quiero agregar algo que me parece aún más relevante y clave también para leer no solamente el texto completo, sino que leer también ya, leer ciertos lugares, ciertos momentos, ¿no?, de la Biblia. Y es que en cada momento de la historia, ¿cierto? En cada un momento de la historia hay una reflexión propia respecto de las circunstancias que se están viviendo a la luz de la fe en Dios. Y los textos reflejan eso. Es decir, nosotros vamos a descubrir que la forma de comprender a Dios y responder con esa fe en Dios a las circunstancias que están viviendo es distinta en el libro de Jueces respecto de, por ejemplo, en el libro de Isaías, ¿no?, en el libro de Miqueas, ¿no? Es decir, cada libro expresa, ¿cierto?, una comprensión de la fe en Dios, pero de la mano con la situación y con las circunstancias en las que están viviendo, ¿no? Y eso es sumamente relevante, ¿cierto? No hay que perder de vista la unidad, ¿cierto?, de la Biblia, pero no hay que perder de vista la pluralidad, el detalle, ¿no? Los momentos particulares que cada libro de la Biblia expresa, donde hay una comprensión particular de Dios y lo que el pueblo está viviendo, una reflexión particular de la fe, ¿cierto? Y lo que el pueblo está viviendo, ¿no? Mire, un ejemplo de eso son los dos primeros relatos del Génesis, ¿no? Los dos primeros relatos del Génesis son dos versiones de la creación, dos versiones de el Dios creador de todas las cosas. Y esos relatos fueron escritos en la época del exilio de Israel. Es decir, eso es una cosa importante de tener en cuenta. La formación de la Biblia, ¿cierto?, no es lineal, ¿no? Israel está en el exilio cuando comienza a reflexionar en el Dios creador y a escribir esos relatos, ¿no? Se comienzan a escribir esos relatos. ¿Y por qué en el exilio Israel está pensando en el Dios que creó todas las cosas? Porque en el exilio Israel sentía desfallecer su fe, sentía que el mal era más grande que el bien, sentía que el Dios que les había prometido, los había liberado, parece que estaba ausente. Entonces, ¿qué hace Israel? Frente al pueblo que los tiene dominado y que al mismo tiempo ese pueblo tiene dioses poderosos, y en esa época Dios se demostraba, la grandeza de la religión del imperio se demostraba por la capacidad de dominar a otros, Israel entonces se siente humillado y siente que su Dios los ha abandonado. Entonces Israel, ¿qué es lo que hace? Para pensar aún de manera más grande su fe y más allá de la grandeza del propio Dios, ¿cierto?, que los tiene bajo dominio, en este caso las divinidades babilónicas, Israel empieza a aprender a pensar en un Dios más grande que eso y se remonta al momento de los comienzos de todas las cosas para decir, ese Dios que ha creado todas las cosas y que ha ordenado todas las cosas, la luz, las tinieblas, el agua, lo seco, la luz, ¿cierto? El hombre, ese Dios es el Dios en el que nosotros creemos, ¿no? Es decir, y de esa manera afirman de nuevo su confianza a pesar de lo que están viviendo y las circunstancias, que su confianza está en el Dios creador de todas las cosas, ¿no? De todas las cosas. Y eso les ayuda a mirar por sobre sus circunstancias y mantener su confianza en Dios, mantener su esperanza en Dios, porque no tenemos más confianza, sino que la confianza del Dios que lo ha creado todo, incluso a los dioses,
incluso a los dioses de este imperio que nos tiene dominados. ¿Sí? No hay como ese Dios que es el Dios que ha creado todas las cosas, las lumbreras, el cielo, la tierra, las aguas, frente a las divinidades babilónicas que también eran divinidades asociadas con los astros, con los mares, con distintos fenómenos naturales. Entonces Israel piensa a su Dios como el creador de todo eso para afirmar su fe. Entonces digo este ejemplo porque lo que hacen los textos es también reflejarnos una forma de comprender la fe en esas circunstancias particulares. Y eso hay que descubrirlo. Hay que descubrir qué mensaje está detrás de Isaías cuando fue escrito, qué mensaje está detrás del libro de Éxodo cuando fue escrito, en sus circunstancias, cómo está pensando su fe en Dios, cómo está pensando, ¿cierto?, su confianza y su esperanza en Dios en medio de esa situación. Cuando uno descubre eso, entonces la Biblia a uno se le vuelve, sucede esto, ¿no? Si ya no solo degusto un elemento, ¿cierto?, en el paladar, sino que comienzo a degustar, comienzo a afinar, ¿cierto? Y a entrenar mi paladar para degustar la diversidad de matices y de riqueza que hay en el mensaje que la Biblia nos quiere transmitir, ¿no? Que no es uno solo, ¿no? Que no se puede reducir simplemente a uno solo, ¿no? Cumplimiento, promesa y se acabó, ¿cierto? Sino que también hay que ir al fondo de eso para descubrir este mosaico, esta pluralidad de elementos en todas estas circunstancias que yo he intentado mostrarle aquí de manera esquemática, en las que Israel aprendió a vivir su fe, a crecer en la fe, a corregir incluso su fe en esas circunstancias, porque en algunos casos Israel aprendió a corregir incluso su fe en esas circunstancias y a crecer en su comprensión de Dios y de la confianza que tenía en Él, ¿no? Entonces este es un dato importante que vamos a ir recuperando hacia las últimas sesiones para que ustedes entonces puedan leer la Biblia con mayor provecho. Bueno, eh, uh, casi hablé toda la sesión, pero hay espacio para alguna comentario o pregunta. José siempre pregunta. El, para mí me sorprendió saber que la Biblia fue escrita tan tempranamente. Yo era un buen estudiante de escuela dominical y un ortodoxo bautista, entonces si la Biblia decía Génesis de Moisés, yo me imaginaba que él era el escritor. Y cuando aprendí que fue en el exilio, como que me explotó la cabeza. Entonces, es como un libro bien reciente, no tan antiguo como yo lo pensaba. Ahora, lo que he ido aprendiendo después es que hay como estilos literarios de creaciones, por eso el Génesis se parece tanto a los Génesis de las religiones mesopotámicas. Ellos también tienen un paraíso, también tienen un jardín del Edén, también tienen el árbol de la vida, hay como muchos símbolos que aparecen en el Génesis que están en esas culturas y que son más antiguas de cuando se empezó a escribir el Génesis. Entonces uno dice, chuta, esto es como plagio. Ahí las serpientes también aparecen como dioses. Y bueno, hay un relato, por lo menos un relato, en que hay un niñito que de un imperio lo tiran en una bandejita por el río y lo rescata el otro pueblo que está siendo oprimido por ese imperio y lo cuidan y lo crían y esa persona se transforma en el libertador de un pueblo oprimido, mucho antes de que se escribiera el Éxodo. El año pasado fui a una... Ay, cállate, Milú. El año pasado fui a una chica que era antropóloga, bueno, una chica que es muy seca en la Biblia, y ella hablaba de esos patrones que como, igual que las recetas de cocina, tienen un patrón, están los ingredientes, cómo se cocina, los relatos creacionistas también tienen una estructura de cómo se relatan las cosas, entonces por eso que era común ver similitudes en todos los relatos creacionistas de todas las religiones de ese tiempo, y por eso esas similitudes. Y claro, pudiera ser que Moisés también sería un patrón de un libertador que salva finalmente a un pueblo que está oprimido. Eh, claro. Así que ahí hizo otro duelo. Puede ser de que Moisés sea una figura literaria, que sea un patrón de cómo se escriben las cosas, y no lo podré ver en el cielo porque es una metáfora.
He estado haciendo los duelos de cosas que pensaba que eran literales, que en realidad, que claro, son figuras o patrones. Estabas muteado. Bueno, eso remite a otro tema, digamos, pero a ver. En la formación de la Biblia, en la formación del texto bíblico, por ejemplo, en el caso de los primeros 5 libros de la Biblia, se terminan recién de cerrar ese conjunto de libros, ese reconocimiento en esos 5 primeros libros en el siglo V antes de Cristo, ¿no? En el caso de los profetas, en el siglo III antes de Cristo, en el caso, ¿cierto?, de los llamados escritos, ¿cierto?, en la Biblia judía, en el siglo I después de Cristo, ahí se cierra el conjunto de libros del Antiguo Testamento. Me refiero, ¿cierto?, a la Biblia judía, ¿no? La Biblia del Antiguo Testamento es la Biblia del judaísmo, ¿no? Ahora, claro, ¿qué hay antes de eso? ¿Cómo preservaba Israel su memoria antes de la escritura? ¿Cierto? La escritura es un fenómeno tardío en la historia de Israel. Además, la escritura está asociada a las clases educadas. La mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. No, solamente la gente, por eso que el desarrollo de la monarquía es sumamente importante, porque en la época monárquica, junto con el surgimiento de la monarquía, hay un desarrollo cultural también. Entre ese desarrollo cultural está la escritura. Surge la famosa clase de los escribas, ¿no? Y los escribas están para distintas cosas, ¿no? Para registrar las batallas, para registrar la genealogía, ¿cierto? La gente necesitaba, ¿cierto? Para ser miembro del pueblo demostrar su ascendencia, la relación con sus familiares, se coleccionaban las genealogías, pero comienza también a coleccionarse, ¿cierto? Ciertas tradiciones orales, una memoria cultural oral, por ejemplo, los dichos, los proverbios, por ejemplo, lo más probable es que hayan sido textos que se preservaban de boca en boca, ¿no? Así, todos hoy día, incluso en la cultura actual, los dichos se transmiten como frases que uno dice en ciertas circunstancias de la vida y todos los aprendemos y después lo volvemos a decir. Bueno, pero luego surge el fenómeno de la escritura junto con el desarrollo, ¿cierto?, de la monarquía y comienza a haber la necesidad, ¿cierto?, de escribir la historia del pueblo, ¿no? Es decir, empezar a coleccionar esas tradiciones orales y empezar a constituir algo así como un corpus, ¿cierto? Un conjunto de textos que nos permitan reconocer nuestro pasado, ¿no? La necesidad de la identidad. Hay un problema aquí de identidad. Siempre lo que está en juego para Israel desde su fe es su identidad, ¿no? Se ve amenazada por los pueblos invasores, se ve amenazada porque no tenemos un rey, se ve amenazada porque no habitamos un territorio, se ve amenazada porque no tenemos un texto, ¿cierto? Esa memoria se va perdiendo, así como se van perdiendo los que transmitían esa historia, se va perdiendo, entonces hay que poner por escrito. Y ahí en ese proceso de poner por escrito, bueno, las tradiciones orales se van sacando de aquí y allá y se va componiendo un texto. Por eso que nosotros en muchos libros de la Biblia aparecen como periodos, ¿no? Es cierto, los patriarcas y todo. Lo más probable es que esas secciones pertenezcan precisamente a tradiciones que se fueron recuperando para ir construyendo los textos, ¿no? Ahora, ese ejercicio se hace también no solamente por un afán intelectual o bibliotecario, sino también porque detrás de eso, al preservar la identidad, se quiere preservar también la fe y la memoria que se tiene sobre eso, ¿no? La memoria que se tiene sobre nuestros orígenes, de dónde venimos, la fe en nuestro Dios, las prácticas, por ejemplo, el sacerdocio. El sacerdocio fue una de las instituciones, probablemente la primera institución que junto con la monarquía surge inmediatamente. Por eso que las primeras tradiciones que se comienzan, orales, que se comienzan a poner por escritos, son tradiciones ligadas a los rituales sacrificiales, son a la celebración de las fiestas, etc. Son lo primero que se comienza a escribir. Probablemente el Levítico incluso sea un texto más antiguo que los textos del Génesis. Son las primeras tradiciones que pueden, alrededor, ¿cierto?, de la clase sacerdotal, que se convierten en colaboradoras del monarca, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por qué preservar los ritos, las tradiciones? Porque ahí está nuestra identidad, ahí está nuestra fe, ¿cierto? En esas prácticas está nuestra fe. Después se va a decir, bueno, es que nuestras prácticas tienen que estar en la Torá, ¿no? En la ley del Señor, en la alianza que Dios hizo con su pueblo. Y se comienzan a escribir las tradiciones relacionadas con esa alianza que está en la memoria del pueblo, se comienza a escribir, ¿no? Para poner la fe. Y la Torá después llega a ser más importante y más relevante incluso
llega a ser tan importante y tan relevante como las prácticas sacerdotales, ¿no? Las prácticas del culto, ¿no? Los sacerdotales. Entonces ese es el fenómeno. Se pasa de una tradición oral que duró largo tiempo a la escritura, pero la escritura asociada a aquellos que sabían escribir, se habían vuelto en profesionales de la escritura, pero la mayoría de las personas eran de oralidad, es decir, no sabían escribir, no sabían leer. La escritura, leer un libro no era común, ¿cierto? Era la oralidad, era la clave de transmisión. Entonces eso es lo que explica que sea tan tardío este proceso de escritura y de colección de las memorias de Israel, ¿cierto? Y que se vaya traduciendo eso en los que hoy día conocemos, ¿cierto? Los libros de la Biblia. Bueno, Juan Manuel. Hola, ¿me se escucha? Sí, Ah, perfecto. Es que estoy con un Bluetooth de parlante. Tenía duda. Potente el estudio, pastora. Súper bien. Tengo una duda respecto al concilio. Usted refirió un concilio en el 90 cuando cerraron el Pentateuco, sí. ¿cierto? El Antiguo Testamento. ¿Sí? No, el Antiguo Un Testamento. poco, el Antiguo Testamento. Un poco conocer de qué se trataba ese concilio, que no me grabé el nombre del concilio del 90 de Claro. Cristo. Sí, se escribe, puedes escribirlo con J y doble M, Yamnia o Jamnia, ¿no? Ya. Jamnia, MN, Jamnia, concilio de Jamnia. Es un concilio judío del siglo noveno, donde se reúne el judaísmo de la época para cerrar el canon. Hay entre varios temas que se discuten. Una de las cosas que se discuten es el cierre del canon hebreo, ¿no? ¿Es cierto? Porque todavía estaba la Torá, estaban los profetas, por supuesto, pero hubo una colección de textos que eran los escritos, que son los que cierran el canon judío, ¿no? Ellos le ponen otro nombre, ¿no? A los primeros 5 libros le llaman Torá, a los profetas le llaman Nevi'im, ¿cierto? Profetas anteriores y posteriores. Nevi'im significa profeta, de hecho, y los Ketuvim, que son los escritos, ¿no? Y dentro de los escritos están los rollos, ¿no? Los rollos. Le llamaban ellos así, los rollos, ¿no? A los rollos le llamaban Megillot. Es decir, otra forma de clasificación, hay otro orden también de clasificación, porque siguen otro criterio. Entonces, en Yamnia ellos deciden cerrar el canon, entre otras razones, porque precisamente cerrar ese conjunto, ese conjunto de libros les permitía a ellos ya también algo así como definir un canon de la identidad judía. Recordemos que con con el desplazamiento del templo en el año 70, el templo de Jerusalén es destruido, ¿no? Luego está el año 90 posteriormente. Entonces, ¿qué le queda a Israel como símbolo de su identidad? Solo sus escrituras, las escrituras. Entonces, no pueden dejar el canon abierto pensando en que puedan entrar otras escrituras. Es necesario fijar las escrituras y cerrarlas para entonces, ahora que no tenemos nuestro símbolo principal, que era el templo de Jerusalén, hacer de las escrituras, ¿cierto?, nuestro lugar identitario, nuestro lugar de identidad. Y ahí van a surgir en el judaísmo las escuelas interpretativas alrededor de las escrituras judías, que son las escuelas rabínicas, ¿no? Las escuelas rabínicas, que ya existían, pero en esa época ya esas escuelas cierran el canon. Ahora, otra de las razones de por qué se cierra el canon hebreo, es por el surgimiento del cristianismo. El cristianismo había surgido con la conciencia de que ellos provenían del judaísmo, y lo que estaban haciendo los cristianos era interpretar el Antiguo Testamento a la luz de su fe en Cristo. Eso hacían, y empezaron a surgir escrituras cristianas que citaban el Antiguo Testamento, ¿cierto?, en función de la fe en Jesús. Entonces los judíos de Yamnia dijeron, tenemos que cerrar el canon, o si no se nos va a colar un texto cristiano en nuestro canon. Esa es una de las razones también por qué cierran el canon, para evitar la intromisión del cristianismo naciente en las escrituras judías, ¿no? No vaya a ser que alguna de esas interpretaciones se nos cuele en nuestro conjunto de texto de nuestra fe. Es una de las razones por qué Yamnia cierra el canon, definitivamente. Quizá muy ligado también, porque eso, lo que le llaman ahora apócrifo, así le llaman, Macabeo, Claro, fueron también excluidos, dado que dio historia.
Sí, no, el libro de Macabeos, el libro de Eclesiástico, el libro de Es- Sabiduría, no son llamados apócrifos en la actualidad. Se llaman libros ya no. Ya. deuterocanónicos. Sí, los Perfecto. deuterocanónicos, los apócrifos son otros, ¿no? Por Ya. ejemplo, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el libro de Enoc primero, es decir, Enoc es un libro que existe precisamente inspirado en la figura de Enoc del Antiguo Testamento, escrito en la época a finales de siglo segundo y siglo segundo antes de Cristo, siglo segundo después de Cristo, y ese libro es considerado un apócrifo del Antiguo Testamento. En el caso de los Perfecto. textos asociados al Nuevo Testamento, por ejemplo, el Evangelio de Pedro, existe un Evangelio de Felipe también, existe un Evangelio de Pedro y son apócrifos, son considerados textos apócrifos. Esos son apócrifos, ¿no? Los que están fuera de todo canon, es decir, no están ni en la Biblia que tiene los deuterocanónicos, ni tampoco, por supuesto, en la Biblia que no tiene los deuterocanónicos. Son llamados apócrifos. Muchas gracias, pastor. Súper. Sí. Bueno, ¿alguien más antes de cerrar? ¿Alguna duda? Súper interesante. Bueno, espero que haya sido claro en la explicación. eh, y bueno, si no, está el video para que lo vuelvan a ver. Y si hay alguna duda, la próxima sesión ustedes pueden también hacer la pregunta con toda confianza y podemos aclarar más, ¿no? Yo creo que es todo lo que hay detrás de esto es de una complejidad enorme, hay mucha historia detrás de esto y he tratado de hacer una síntesis bien apretadita, pero que sea representativa para ustedes, que les ayude a entender lo que queremos decir. Así que nos vemos la 1500 próxima años. sesión. Son Son 1500 años de 1500 historia años detrás de eso. en una hora y media. Claro. Cristian, Bueno, Agradecerle, ¿tú vas a pastor. Cristian, ¿tú vas a ¿sí? compartir la presentación o va a quedar solo grabado? Si quieren puedo poner la presentación en el grupo Sería ideal. y para que la vuelvan a ver, y el video también lo voy a poner en el grupo para que lo vuelvan a ver. ¿Ya? Dale. A ver si, Gracias. y por favor, con toda confianza, desde las preguntas más tal vez básicas o de detalle, háganla con toda confianza. La idea es que este sea un espacio que a ustedes les pueda ayudar. No hay que sentir vergüenza por la pregunta que tal vez usted está diciendo muy básica, me pregunta, háganla nomás, ¿no? Así que tal vez otro también se la está haciendo. Entonces, no se preocupen por el tipo de pregunta que vayan a hacer, ¿ya? Y que muchas gracias y nos estamos encontrando la próxima sesión. Gracias a usted, pastor. Gracias, pastor. Gracias, gracias, Cristian. Chao, Gracias, Chao. pastor. chao, Gracias, chao, Cristian. chao, Gracias. chao. Chao. Chao,